Nuevo capítulo del recomendador de palas, así que después de la intro empiezo a responder vuestras preguntas. Pues vamos allá, ya tengo algunas de vuestras preguntas seleccionadas para poder responderoslas. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis, la verdad que son un montón, tengo que seleccionar siempre, me gustaría responderlos todos, pero la verdad que no me da. También recordar que os dejo mi cupón descuento de Padelbase, que es la web, es mi patrocinador y la web que utilizo para poder ver los precios de las palas y ver las palas nuevas que salen. Así que vamos allá con el primer comentario, que es de Instagram, es de Samuel L, que nos dice: hola Fernando, quería preguntarte, soy jugador de derecha que prefiere el juego agresivo. Actualmente juego con la Barleon de Yanguas en su versión S, aunque me llegó un poco pesada, 375, y quería probar algo más, siempre de tacto duro y que me dé buena potencia. Bien, tacto duro, estabas jugando con la Barleon de Yanguas, que es una pala que yo la considero como tacto duro. Si nos fuéramos a un balance parecido, la Barleon de Mike Yanguas es una pala de potencia con la que jugaba el año pasado, o sea que yo me iría por dos opciones. Una la analicé hace un par de días, la Tech Viper edición Lebron, la edición especial de Juan Lebron, que me parece una pala que te va a dar un tacto muy similar, muy parecido al de la Barleon de Yanguas, pero yo creo que te va a copiar mejor el gesto de la mano, y sobre todo para el peso con el que está jugando, que es 375 gramos, me parece que la Tech Viper va a ser más manejable. Otra alternativa la tengo por aquí, la H118. Es una opción que a mí me ha gustado mucho, la vas a sentir más reactiva que la Barleon, que tu anterior pala, y creo que puede ser una alternativa que te puede cuadrar en tanto a que no es una pala muy pesada, tiene un balance bastante alto, y luego el tacto pues es un tacto duro, o sea que es una buena opción. Si quieres bajar un poquito de dureza, yo me iría por una pala de potencia de tacto medio duro. Una alternativa, por ejemplo, en Adidas, me iría por la CrossFit 2024. Os dejo la review por arriba. Es una pala que a mí me gustó mucho, es una pala de potencia, luego te ofrece muy buena salida de bola y el rugoso está muy bien. Siguiente comentario de SerF7069. Estoy buscando una pala de tacto duro con formato redondo lágrima. Vengo de una Tech Viper APT, probé la AT1012K 2024, pero se me hace muy blandita aún. ¿Alguna recomendación? Pues te tendrías que ir a una pala de tacto duro, duro. La Tech Viper es una pala de tacto rígido. La AT1012K yo creo que baja un puntito de dureza, es una pala de tacto medio duro, yo la catalogaría como tacto medio duro. ¿Qué alternativas? Pues en cuanto al formato que buscas, que es redondo lágrima, me iría por Starbuy. Y dentro de Starbuy tienes la Kenta Pro, la Pro 50, con la goma Pro 50, que creo que puede ser una muy buena alternativa. Es una pala que tiene un puño bastante largo y luego tiene un balance medio que creo que funciona muy bien. Además es una pala que tiene un escalón de salida que creo que te puede ayudar y cumple porque es de tacto duro. ¿Qué más opciones? Pues yo me seguiría quedando con Starbuy y me iría por una Basalto Pro. Creo que en el recomendador del capítulo 3, Giancarlo Arroba nos habló de la Basalto Pro 50, que es una pala con la que jugaba anteriormente cuando estaba en Starbuy y Coqui Nieto. Me parece también un palón, no os he podido subir review de ella. Voy a ver si este año la puedo conseguir y os subo review, pero esas dos alternativas en Starbuy creo que te pueden ir muy bien. Azanza nos pregunta: tengo una D-Power Lite 3.2, estoy encantada, me gusta el tacto, la salida de bola, el rugoso, y me gusta mucho la nueva Radical Motion, por peso están similares, podría ser una opción con un poco más de potencia. Busco algo muy similar pero que tenga un pelín más de potencia. También había pensado en la Multiweight Control 3.3. La Multiweight Control 3.3 creo que vas a subir dos escaloncitos por lo menos en cuanto a dureza. La Radical Motion puede estar parecido, a lo mejor un pelín más, a lo mejor es un pelín más dura, pero a mí me gusta más, me parece una pala muy manejable, me parece que te puede ir muy bien. Lo único que no tiene es rugoso, el punto dulce está fenomenal y creo que te va a dar algo más de potencia que la D-Power Lite. Así que me iría por la Radical Motion, le colocaría tiras de rugoso, las tiras de rugoso de Head o las que le coloques tú, pero creo que es una muy buena alternativa. Siguiente comentario de Guillermo López: hola, muy buenos tus vídeos, actualmente tengo una Strem Pro, pero se me hace demasiado pesada y cabezona. Estoy entre cambiarla por algo más ligero y polivalente, pero que tenga potencia. Mis opciones son la Blade Pro,
que me parece una buena alternativa, la Wilson Blade Pro, la Vertex 04 y la ST3 Pro. Bien, vamos a ver, la Vertex 04 yo creo que no te va a dar mucha potencia, el balance de la pala es bajito y encima si vienes de la Extreme Pro yo creo que ahí vas a perder, vas a bajar un poquito en cuanto a las prestaciones que te va a dar en red. Es una pala súper polivalente, pero a mí todos los años le falta un puntito a la Vertex 04. Más opciones que nos habías comentado, la Blade Pro, pues me parece buena alternativa. Me parece una pala que te va a dar esa rigidez parecida a la Extreme Pro en situaciones de juego rápido, de velocidades altas, en el remate. Creo que va bastante bien, una buena alternativa, yo creo que te puede cuadrar. Y la ST3 Pro, pues un palón también. En cuanto a tacto, es muy similar al de la Extreme Pro, yo la suelo colocar ahí en tacto parecido, y el puño está mejor, el balance no es tan alto, por lo tanto no se te va a hacer tan cabezona. Yo estaría entre la Blade Pro y la ST3 Pro. Y si me tuviera que quedar con una, aquí dudo mucho. Las dos, pero si me tengo que quedar con una, venga, la ST3 Pro, un voto para la Sius. Vamos a por el siguiente comentario de Maximiliano Martín. Nos dice, soy jugador de derecha, nivel intermedio, que necesita algo de ayuda en el remate y una pala que le dé buenas sensaciones en víbora y volea. Vengo de una Hack 03 Control y estaba pensando en algo un poco más suave. Me imagino que será que quieres bajar un puntito en cuanto a dureza. Estoy pensando en una AT10 Attack. Pues buena alternativa, me parece muy buena alternativa. Vas a ganar balance. En cuanto a tacto, es una pala con la que no vas a perder muchísimo en fondo de pista. Me parece que va bastante bien, que la Attack rinde bastante bien en fondo, contando que es una pala más diseñada para atacar. Es una buena opción. Si nos tenemos que ir a algo parecido en cuanto a tacto, pues yo me iría a Head y dentro de Head me iría a la línea Extreme y seguramente la Extreme Pro se te va a hacer un poquito cabezona, te va a parecer que igual subes un puntito más de dureza. Si quieres bajar me iría por la Extreme Motion, la pala de Paula José María, que va fenomenal, es un palón también. Germán López nos dice, estoy buscando una pala que sustituya a mi Alpha Pro 2021, me gusta todo de esta, sobre todo me gusta el balance, punto dulce y diseño. Me gustaría algo con un punto más de dureza y rugoso. Me llama la atención la AT10 12K del 2024. No sé si crees que es una buena opción o si me puedes aportar alguna idea más. También valoro la longitud del grip. A ver, la 12K me parece que vas a ganar. Me parece que con la 12K comparando con la Alpha Pro, yo creo que vas a ganar rugoso, vas a ganar, bueno, en manejabilidad están por el estilo, pero en punto dulce casi que también, pero me parece que en un ritmo alto la 12K funciona mejor. Si nos vamos a palas que tengan una longitud de grip un poco mayor, vas a perder en punto dulce, pero puedes valorar la Air Viper, que la verdad que es una pala que va muy bien, no funciona nada mal en fondo de pista, es muy manejable y en red va fenomenal. Y si no, yo me iría, lo hemos hablado hace un par de comentarios, creo, la ST3 Pro, creo que puede ser una alternativa muy buena en cuanto a dureza. Creo que te cuadra, en cuanto a manejabilidad también, el punto dulce está ahí, no es una de las virtudes de la ST3 Pro, pero creo que te puede funcionar. Así que ST3 Pro, Air Viper o la AT10 12K del 2024, que me parece una muy buena alternativa. Vamos a por el siguiente, que es de Jorge Martínez. Estoy buscando una pala para sustituir mi AT10 12K del 2023. La pala en defensa es muy buena, pero me ha costado en ataque. Me han llamado la atención la S120 de Scalion y la H118 y tenía dudas entre ambas. No sé si pasar al H120 por el cambio de dureza. Sí, el cambio de dureza de la H120 a la 12K del 2023 me parece grande, me parece bastante grande. Igual yo me iría por la S120. Nos pone además una coletilla más, un comentario más. Nos dice que quiere pasar a una pala que sea más dura, con un balance superior y que no supere los 200 euros. Mira, con presupuesto, muy bien. Pues la S120 te cuadra. La S120, la H118, la S120 te cuadra en cuanto a precio y en cuanto a dureza y creo que te va a funcionar bien en fondo de pista y en red te va a dar muy buenas prestaciones, mejores que la de la 12K del 2023. La H118 creo que se te iba a ir en dureza, no lo sé, que tampoco sé exactamente la dureza que buscas, pero ya es un tacto duro, ya es un tacto rígido y si vienes de la 12K me parece que el salto es bastante grande. Y si nos vamos a alguna alternativa que no sea de Scalion por 200 euros, pues igual yo probaría la Technical Veron edición LeBron,
que yo creo que puede ser una buena opción. Vas a subir un poquito en dureza, te va a ayudar mucho más en red y en fondo de pista la verdad que es una pala que va muy bien. Así que yo sopesaría la opción de la Tech Veron, que yo creo que está por debajo de ese precio en Padelbase. No, si lo encuentro ahora mismo, si la tiene disponible, os lo dejo en un pantallazo para que veáis el precio. Pero yo creo que debe andar por ahí. Yo creo que debe andar en torno a los 180-200 euros. Vamos a por el siguiente, de David Ruiz. Me regalaron la Bullpa del Hack 03 y la ML10 Pro Cup 2023. Me gustan y me disgustan a partes iguales. Soy jugador de control y buscaría algo intermedio entre las dos, que tenga control y potencia, pero sin perder mucha salida de bola y con rugoso. Me han hablado bien de la Vertes y la MM3. Vale, Vertes o MM3. La Vertes es una pala muy completa, yo creo que sí, que en cuanto a tacto está intermedio entre la ML10 y la Hack 03 del 2023, yo creo que estaría ahí en la zona intermedia, o sea que de tacto te iría bien. En cuanto a fondo de pista, creo que te va a funcionar muy bien, es una pala que tiene un buen punto dulce. Yo creo que en lo que vas a perder un poquito es en situación de red a comparación de la Hack 03, que es una pala de potencia. La Vertes es una pala más polivalente. En cambio, la opción de la MM3 yo creo que es con la que me quedaría, porque es una opción, es una pala que tiene un tacto intermedio entre la Hack y la ML10 también, pero me parece que va mucho mejor en red y además es una pala más reactiva. Te va a dar una salida de bola que está bastante bien en fondo de pista, pero sobre todo en red en un ritmo alto vas a notar que te rinde bien. Así que mi voto para la MM3 Pro. Siguiente comentario de FJRF15. Hola, tengo una Vertes 03 Comfort de Martín Dineno. Estoy buscando algo que me ayude más a la hora de rematar bolas por arriba. Pues noto que a la hora de rematar y en voleas me flota un poquito. ¿Qué te parece la H118 o si podrías darme alguna otra sugerencia? Pues yo creo que la H118 se te va a ir en dureza, porque yo considero que la Vertes 03 Comfort es una pala de tacto medio, incluso, bueno, he probado la última de Martín Dineno, la del 2024, y me parece una pala de tacto medio, medio y un puntito menos, cercano a medio blando. Entonces yo creo que la H118 es un salto muy grande. En cuanto a dureza, si te gusta Scallion, pues me iría por la S120, que te va a dar más dureza que la Vertes 03 Comfort y además te va a ayudar más en el remate. Opciones que no sean de Scallion, que también puedas valorar, pues una opción que creo que te puede ir muy bien con un tacto un poquito mayor que el de la Vertes 03 Comfort, pero que no sea muy exigente para el brazo, yo me iría por la Drop Canyon Soft 1.0, la pala con la que jugó Pablo Lima su último partido, que me pareció una pala que funciona muy bien. Y yo, para todos los jugadores que buscáis un tacto medio, medio y un puntito más, y una pala que os pueda dar un poquito más en red, la recomiendo mucho. Otra alternativa, pues otra pala que también me ha gustado mucho, con tacto medio y un puntito más, la Sius Pegasus Revolution 2. Es una pala que, salvo que no tiene rugoso, por el resto es una pala súper cómoda, es una pala que funciona muy bien en fondo de pista. Vas a subir de dureza a comparación de la Vertes 03 y vas a conseguir, de la Comfort, y vas a conseguir que te flote menos la bola. Una muy buena alternativa. A mí me ha parecido una pala muy equilibrada, me ha gustado mucho en este 2024. Siguiente comentario de Aitor Bou. Buenas, soy jugador de nivel medio, rondo un 4, 4,25. Mi punto fuerte es el ataque, sobre todo el remate. Estaba usando la Metal Bond 3.2, la versión normal, pero se me rompió y me causaba dolor de brazo. ¿Qué me recomiendas comprar? Tenía pensado la Lock Max Hype, la AT10 Attack o la Osdoc Ultimate Pro. Vale, si tu prioridad es el remate, ostras, entre las tres yo me iría por la Ultimate Pro, es la que mejor rendimiento te va a dar en situación de red y sobre todo en el juego aéreo, en el remate. Es una pala de potencia, es bastante ligera, es una alternativa que a mí me ha gustado mucho este año, me parece que está muy bien. Y la Lock también, la Lock me gusta mucho y creo que se va a parecer más a tu pala anterior, a la Metal Bomb 3.2 normal. Es una pala que es bastante controlable, luego no va nada mal, no va nada mal en red, o sea que es una pala que te permite acelerar, pero sin que se descontrole mucho la bola. Su tacto es medio y un puntito más, seguramente medio, casi medio duro, pero me parece una muy buena alternativa, el rugoso está bien y es una pala que además estéticamente llama la atención, o sea que yo descartaría seguramente la Attack y me iría por la más Hype o a por la Ultimate Pro. Entre las dos me quedaría con la Ultimate Pro, venga. Vamos a por el siguiente, de Sebastián José Cruz, que nos dice: soy jugador de derecha, que se siente cómodo defendiendo y le gusta jugar ángulos.
y no tiene remate. Está buscando una pala que se mueva ligera para tirar globo y para volear. Está pensando en la Vertex Comfort 2024, Tech Veron 2024 edición Lebron y la AT10 18K 2024. Y es jugador de nivel intermedio, intermedio bajo. Vale, si eres jugador de nivel intermedio, intermedio bajo, igual la que se te puede hacer más complicada de las tres es la Tech Veron, en cuanto a que el punto dulce sí que puede ser un poquito más reducido que en la Vertex Comfort y que en la 18K, y el puño que sea tan largo igual te cuesta un poquito más de trabajo. Yo creo que le sacarías más partido, sobre todo si te fuera bien el remate, porque ahí sí que te iba a ayudar un poquito más. Si juegas más con bandeja y con víbora y le das importancia a los rulos, pues la alternativa de la Comfort 2024 y de la 18K 2024 creo que van a ser mejores. Entre las dos, pues es que son bastante similares. El punto dulce de ambas está muy bien, son bastante manejables. El balance de la Comfort es un poquito más alto, igual te ayuda un pelín más en red, pero no mucho más. Pero las dos buenas opciones, no sé cuál me quedaría entre las dos. Me quedaría la 18K del 2024, pero con muy poquita diferencia. Y vamos con la última pregunta de Superfacta. Hola Fer, ¿cómo estás? Te hablo desde Panamá. ¿Cuál sería la pala con tacto características parecidas a la Air Viper, pero con un punto dulce más grande? Ostras, pues una pregunta complicada porque la Air Viper es una pala muy particular, es una pala que se mueve fenomenal, pero luego, aun teniendo un tacto medio y un puntito más medio duro, creo que funciona muy bien tanto en fondo como en red. El peor punto que tiene donde pinchas con ellas en el punto dulce. Entonces entiendo tu pregunta. Estoy editando y se me ha olvidado comentaros la pala que en mi opinión es la que más se parece a la Air Viper, que es la Ultimate Pro Light de Osdog. Es una pala que es súper ligera, tiene un puño largo. Sí que es verdad que la superficie de la cara de la pala es un poco más pequeñita que la de la Air Viper. Su punto dulce, yo creo que está mejor optimizado el de la Osdog Ultimate Pro Light, pero sí que es cierto que al tener la superficie de la cara de la pala un poquito más pequeña, pues es posible que más o menos se asemeje, que se compense. Y yo creo que esa es la pala que más se parece. Así que os dejo con el vídeo. ¿Qué alternativas? Pues yo creo que la más parecida y que tenga un punto dulce un poco más amplio puede ser la ST3 Pro de Stupa, la Sius. Creo que el puño te coincide, más o menos es un puño largo, más o menos es una pala con un balance medio, es un poquito más alto que el balance de la Air Viper, pero es una pala que yo la suelo poner muy similar, así que esa puede ser la alternativa en cuanto a una pala similar. Más opciones, pues a mí una pala que me parece que se parece mucho a la Air Viper es, bueno, a ver, es más pesada, pero la línea Extreme de Head. Ya lo he hablado antes, la Extreme yo creo que tanto la Pro como la Motion te pueden dar un comportamiento parecido en cuanto a dureza. Seguramente la Motion se va a quedar por debajo de la Air Viper y la Pro se va a quedar un poquito por encima. Si quieres subir un poquito más de dureza, igual yo me iría y probaría con la Extreme Pro, que se te puede hacer un poquito más pesada, pero bueno, y si ves que no, pues siempre tienes la Extreme Motion. Así que nada, con esto damos por finalizado el cuarto capítulo del recomendador de palas. Ya sabéis, espero que os guste este vídeo, hacérmelo saber, dejarme en comentarios las preguntas para el siguiente capítulo. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.